El alcohol está ahí. Miremos donde miremos, desde que es una semilla al sol hasta que el líquido fluye. Desde hace miles de años hasta hoy. Os proponemos explorar el alcohol, su naturaleza, su evolución y su impacto. Examinar la información. Detectar los tópicos para limpiar la mente. Abrir los ojos para ver. Para mí el alcohol es risa. Libertad. El alcohol es una sustancia que proporciona muchos placeres, muchos disgustos y muchas catástrofes. El alcohol es una manera de divertirte y de socializar. Desinhibidor de mala muerte. Un veneno divertido. Para mí, ¿qué es el alcohol? Una droga. Sustancia líquida que te hace, yo qué sé, ponerte contento. Para mí el alcohol son muchas cosas diferentes. Fiesta y diversión. Creo que es el peor rival al que me podía haber enfrentado. Nunca lo hubiese podido superar. Representa lo mejor y lo peor del ser humano y nuestra capacidad, que es única en la historia de la vida, para elegir. De alguna manera representa nuestra libertad. Butanol, dietilcarbinol, hexanol, alcohol bencílico, alcohol isopropílico. Son los alcoholes. Compuestos orgánicos con nombres enigmáticos. Solo uno está en las bebidas alcohólicas. CH3, CH2, OH. Es el alcohol etílico o etanol. ¿Qué estáis haciendo? Estamos midiendo la cantidad de azúcares en el mojatel. Desde este panel de control dirigimos esa uva que ha pasado por la despalilladora y ha entrado en esa tubería. Desde aquí la dirigimos a uno de los depósitos de acero inoxidable que vamos a ver abajo. Y aquí, en ese depósito, ya empieza el proceso de fermentación de la uva y empieza a elaborarse el vino. El vino surgió seguramente de un accidente, ¿no? De acumular uvas en algún recipiente, que con el paso de los días la propia uva tiene levaduras, que son las encargadas de transformar los azúcares de la uva en alcohol, y después de un tiempo vieron que ese mosto dulce se había transformado en vino. Lo probaron, les gustó también mucho y se inventó el vino. El vino no es el paso final de las uvas, el paso final sería el vinagre. Nosotros, los enólogos, intentamos detenerlo en el mayor tiempo posible, parando esa fermentación que llevan a cabo las bacterias para transformarlo en vinagre. Lo normal es encontrar vinos que vayan entre 10 y 14 grados de alcohol, en porcentaje. El 14 grados quiere decir que el 10 o el 14% de un litro es alcohol. Y ese es el alcohol que procede de la fermentación natural. La destilación provoca gradaciones alcohólicas mucho más altas y de otro tipo de azúcares que no son de uva. Es un proceso totalmente diferente, es un proceso de destilación donde se extrae el alcohol, se concentra en grandes cantidades y después se mezcla con otros productos, otros aditivos y luego se diluye hasta el nivel que quieran. Pues puede ser un 40 y tantos, un 50%, hasta un 70% en algunos orujos y algunas bebidas de este tipo. Cuando bebemos, el alcohol pasa del estómago y el intestino al torrente sanguíneo y se distribuye por todos los órganos. La absorción es casi instantánea, sobre todo si el estómago está vacío y la ingesta es rápida.
La mayor parte del alcohol se metaboliza en el hígado por la acción de una enzima y el resto se elimina a través del sudor, de la orina y del aire que expiramos. La capacidad de eliminación depende sobre todo del peso de la persona, del género y del hábito de beber. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Sus efectos, en una primera fase, son estimulantes: sensación de bienestar, risa fácil, desinhibición. Después aparecen los efectos sedantes: torpeza, pérdida de reflejos. En los casos graves de intoxicación se produce pérdida de conciencia, coma e incluso muerte por depresión respiratoria. El efecto más conocido de la intoxicación es la resaca, dolor de cabeza producido por la pérdida de agua en el sistema nervioso. La alcoholemia es la cantidad de alcohol puro que hay en la sangre. Depende de factores como el peso, la cantidad de agua del organismo, el género, el hábito de beber y los genes. Todos nacemos con 0 gramos de alcohol por litro de sangre y morimos por depresión respiratoria si llegamos a los 5 gramos por litro. El alcohol aparece en la cultura humana en lo que se llama el neolítico, hace aproximadamente unos 9.000 años, que es cuando hay cerámica y vasijas con las que se puede fermentar. Cualquier cosa que tenga azúcar fermentada produce alcohol. Y lo cierto es que casi todas las culturas humanas a día de hoy han desarrollado alguna bebida alcohólica. Como anécdota sí que tenga algo que ver con la evolución humana y el alcohol. Cuando en 1992 encontramos los primeros fósiles humanos en la cima de los huesos, los primerísimos que pusieron Atapuerca en el camino de lo que hoy es, eran muchos fósiles, pero había un cráneo en especial, el cráneo 4, que nos costó muchísimos días extraerlo. Tuvimos más de 3 semanas trabajando más de 10 horas en la cueva, en una atmósfera que tiene muy poco oxígeno. Y cuando por fin conseguimos tener el cráneo en nuestras manos, lo que hicimos fue salir a una de las salas adyacentes de la cueva, donde teníamos una botella de cava catalán, puesta a enfriar, esperándonos esas 3 semanas. Así que, como los buenos buques, la andadura de Atapuerca en los momentos más importantes pues también se bautizó con cava. Hace miles de años, los humanos descubrimos la fermentación y bebimos. Buscábamos trascender la realidad, comunicarnos con los dioses. El alcohol es una huella más de nuestra especie. En torno al 7000, 4000 a.C., 4500, etc., aparecen yacimientos muy importantes en la zona de Irán, Turquía. En las tierras fértiles del Nilo, los egipcios cosechaban cebada para elaborar la cerveza que todos bebían. El vino se importaba de Oriente Próximo. El vino está restringido exclusivamente a los santuarios, a los templos y para ceremonias muy especiales, ¿no? El vino siempre, por su color, se ha asociado a la sangre del Dios, ¿no? E incluso en el cristianismo sigue siendo, ¿no? Se identifica con la sangre de Cristo. Y las viñas, que son carísimas de mantener, muy complicadas, siempre han estado bajo la égida de algún dios y son las sacerdotisas o los sacerdotes quienes cuidan esas viñas, nunca la gente, ¿no? del pueblo. El vino se populariza con el mundo romano. Cuando Roma empieza a conquistar el resto de Europa, el resto de Europa y el Próximo Oriente, ¿no? Necesita para las tropas algo en la dieta fundamental que es el vino. En las fiestas dedicadas al dios Baco, las madres y las sacerdotisas iniciaban a las adolescentes en la vida sexual. Fue tal la eclosión de estas fiestas que al final se fueron extendiendo. De 3 días al año empezaron a ser casi todos los meses un par de días. Y al final el Senado tuvo que intervenir, pero no tuvo éxito, es decir, era tal la importancia que tenían estas bacanales que la Iglesia, ya con el cristianismo, lo que hizo fue reconvertirlas en los carnavales, ¿no? La regulación y el control son tan viejos como el alcohol. Hace
Hace casi 4000 años, los babilonios regularon la fabricación, la venta y el consumo de cerveza en su código legal. En el siglo XVI, un alquimista protestante fundó la primera sociedad de temperancia, 400 años antes del nacimiento de Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos. Tú primero regulas y si no, con esa regulación se te va de las manos, evidentemente prohíbes. Y eso pasó en el principio de los años 20 en Estados Unidos, ¿no? Que era la época de mayor construcción, donde mayor construcción se haya realizado en el mundo occidental, ¿no? Donde se construyeron todos los grandes edificios, rascacielos y demás, y hubo una tal cantidad de accidentes que era enorme, ¿no? Producidos por el alcohol, que hubo que prohibirlo. La ley seca no solucionó un problema social que había nacido y crecido con la revolución industrial. El alcoholismo causó estragos entre los obreros durante todo el siglo XIX. Los sindicalistas, higienistas, psiquiatras y reformadores sociales se plantearon, por primera vez y con matices morales, la necesidad de prevenir. Hacia 1950 hubo un cambio. Se empezó a hablar de consumo de riesgo. La aproximación al alcohol se hizo más científica que moral. Yo me crié en una familia modesta en la que no había ningún problema de alcohol. Nos enseñaron a ser cautos, prudentes y juiciosos, en eso también. Y además mayor, en una tierra como la mía, la vasca, donde se practica el chiquiteo, que es una buena fórmula de amistad, pero una malísima fórmula de beber alcohol, aprendí algo que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. A mí me gusta mucho beber, pero no me gusta beber mucho. A mí siempre me ha parecido importante saborear la vida y poderla disfrutar. Y siempre me he alejado de las cosas que he comprobado que no permiten disfrutar de las cosas y no padecerlas. El botellón es joven, tiene unos 30 años. Durante siglos, en España se bebió de otra manera. La botella de vino en la comida, el niño que bebe un día de fiesta, era un consumo en familia y en sociedad. El modelo mediterráneo. ¿Y eso es bueno? Pues no lo sé, Dolores, no lo sé, yo qué sé. Unos dicen que sí, otros que no. Vete tú a saber. En los años 80 llegaron costumbres nuevas. Llegó el consumo concentrado y rápido de grandes cantidades de alcohol, conocido como patrón nórdico, y llegó el botellón. Ahora mismo, de una manera o de otra, la mayoría de la población española bebe alcohol. Creo que la gente bebe alcohol para divertirse más, simplemente. Y para poder entrar a las chicas también luego. No sé, yo creo que más bien es como un hábito social, una forma de encajar mejor y de divertirte, como dice él. Es totalmente social. Estás acostumbrado a que todo el mundo lo haga y desde chico lo ves y entonces pues lo terminas haciendo. El alcohol tradicionalmente en nuestra cultura ha formado parte, ha cumplido la función de facilitar las relaciones. El alcohol acompaña a las celebraciones, acompaña a los grandes ritos de paso, a los encuentros interpersonales, acompaña los acuerdos de negocios, acompaña todo ese tipo de situaciones como algo que permite o que facilita que todos esos encuentros se produzcan, e incluso la manera de cómo se establece la relación entre las personas, ¿no? Dile a mi padre cuando te ponga el vaso de vino, no, a mí ponme agua, por favor. A ver qué te dice. La gente joven son personas inteligentes como todos los demás y analizan la información que tienen y sacan sus propias conclusiones. Cuando hablamos con gente joven en los estudios, en las investigaciones, pues lo que realmente los jóvenes vienen a decirte muchas veces es nos criticáis mucho por lo que hacemos, pero nosotros no hacemos ni más ni menos que lo que hacéis vosotros. Y es verdad, los momentos, los tiempos, las cantidades, los tipos de alcoholes que se beben, todo eso pues sí varía entre unos grupos, pero probablemente el fondo, digamos, esa pregunta del por qué, ¿no? ¿Por qué bebemos? Pues yo creo que en el fondo hay matices muy similares entre todos los grupos, ¿no? Mira, la gente bebe porque la gente necesita huir de la asquerosidad de la vida cotidiana, ¿entiendes? Y siempre ha querido huir desde que el mundo es mundo y por eso existió el dios Baco, etcétera, etcétera, ¿no? La gente bebe para pasárselo bien
¿Y por qué lo hacen los demás? Hay una abrumadora mayoría de la población que te dice las consecuencias de beber alcohol con frecuencia son muy malas y es muy dañino. Disociamos absolutamente lo que es lo que tendemos a llamar el riesgo objetivo y el riesgo subjetivo, ¿no? Es decir, bueno, beber lo normal y beber lo normal es lo que bebemos cada uno de nosotros. No pasa nada, sin embargo, beber de otra manera, que es lo que hacen otros normalmente, es muy malo. Y en esos otros siempre hacemos la cadena de los que peor beben son los que son más jóvenes que nosotros. Lo que pasa es que siempre hay que tener un poco de control, ¿no? Y saber, pues, cuándo es tu límite, decir, ya no bebo más. Y la imagen social de quien no sabe beber es la imagen social clásica del borracho. En cada momento histórico el borracho tiene una imagen física y tiene una imagen social. No saber beber es ser esa persona. El alcohol juega un papel económico importante. España es el tercer productor mundial de vino, con más de 1 millón de hectáreas de viñedos plantadas, con 5.000 millones de euros en ventas anuales, solo en vino. La industria del alcohol mueve 11.000 millones de euros y emplea directamente a más de 52.000 personas, como todo Segovia. En los bares, pubs, cervecerías, discotecas, trabajan unas 300.000 personas, como todos los habitantes de Córdoba. Los costes sanitarios y sociales son difíciles de calcular. Hay que sumar los costes directos en atención sanitaria y los costes indirectos por absentismo y por bajo rendimiento en el trabajo. En 2003, un estudio de los costes tangibles del alcohol en Europa habló de 125.000 millones de euros, una cantidad con la que se podría reconstruir Haití 10 veces. El alcohol es el tercer factor de riesgo sanitario en la población española, solo superado por el tabaco y la hipertensión arterial. El momento de la semana que más bebe la gente son los viernes y sábados por la noche. Jueves noche, viernes, sábado, sí, sin duda. Los patrones de consumo han cambiado. Por un lado, se bebe menos a diario y más los fines de semana. Por otro lado, el consumo global ha bajado, pero se ha intensificado. Es decir, hay más borracheras. La tendencia es más clara entre los jóvenes. En 1994, el 20% se emborrachaba una vez al mes. En 2008, el 50%. Una vez al mes no hace mal. Cuando salgo, sí, me gusta. ¿Qué bebo? Coca-Cola, pero con mucho whisky. Al mediodía cañas o vinito blanco ahora en verano y si no por la noche combinados. Whisky, cola, ron, cola. Consumimos menos vino y más cerveza y combinados. La tendencia es muy clara entre los jóvenes, mientras que los adultos, entre semana, siguen bebiendo sobre todo vino. Bebemos más fuera de casa que en casa, sobre todo los jóvenes, que beben en bares, pubs y espacios abiertos. En España, el 62% de los adolescentes de 14 años ha probado el alcohol. La edad media de inicio no ha cambiado. Cuando era un chavalote de 14 o 15 años. Con 15 y 16 años. Yo creo un poquito antes. Antes se empezaba a beber dentro de la familia y ahora se empieza con el grupo de amigos. Un día salí y vino un amigo y me dijo, esto es cerveza, bebe. Y me tomé la cerveza y después me dijo, esto es un chupito. Me tomé un chupito de tequila y me quedé así. El consumo de riesgo ha aumentado. Se bebe más cantidad en menos tiempo. Yo conozco gente que se bebe en una noche una botella entera ya sola. Y eso es mucho. 10 centímetros cúbicos de alcohol puro, es decir, una copa de vino, una caña o medio combinado, es la cantidad conocida como unidad de bebida estándar. El consumo de riesgo está en 3 unidades diarias para las mujeres y 5 para los hombres. También es consumo de riesgo tomar 8 unidades en poco tiempo. Hay más bebedores de riesgo hombres que mujeres y más jóvenes que adultos. 2 litros al mes por 12, 24 litros al año de alcohol. No, pero ponte más. Da miedo decirlo, pero ponle 30 litros al alcohol. 30 litros al año.
Europa es la región del mundo donde se bebe más alcohol. La tasa media es de 11 litros de alcohol puro por habitante y año, muy similar a la media española. Las ventas de vino han bajado en España y en todo el sur de Europa. Se consume menos, pero de forma más peligrosa. La felicidad, la plenitud o el sentido que podemos encontrar en la vida tiene que ver con la consciencia, y a veces podemos confundir la felicidad con la euforia, con el placer e incluso con la embriaguez. Obviamente no son lo mismo. Podemos disfrutar tomándonos una copa, pero si nos pasamos podemos pagar un precio muy alto por ese placer que tanto nos engancha. Quizás en la vida hay dos caminos, ¿no? El camino del vértigo y el camino del placer, de verdad, de la felicidad. El camino del vértigo no te pide nada, te lo da todo, pero luego te lo puede quitar todo. Eso a veces pasa con el alcohol. Pero el camino de la felicidad muchas veces te pide mucho, no te da nada, pero luego te da todo. Quizás la opción inteligente es la segunda. Os deseo mucha felicidad. Cuando se ingiere el alcohol, lo que se produce es la intoxicación por alcohol, que esa está en relación con el alcohol que se ha ingerido y una serie de factores determinados por el sexo de la persona y por el peso. En esta fase lo que vemos en la urgencia es fundamentalmente agresiones y traumatismos. Agresiones de todo tipo, desde lesiones menores a lesiones muy graves. En un grupo de edad, que estamos hablando desde los 13 a los 17 años, el incremento ha sido exponencial en las urgencias y fundamentalmente en determinados horarios. En el horario de viernes noche y sábado noche. Siéntate, papá. Ha pasado a la fase eufórica y estamos en la fase depresiva, comatosa o de parada respiratoria, que aquí sí tenemos un problema per se, un problema de no es excepcional tener lo que se llaman comas etílicos, que no son comas etílicos, que son pseudoparadas respiratorias en gente muy joven en ventilación mecánica. Esto sí es un problema porque sí se está poniendo en riesgo la vida del adolescente. El alcohol es un tóxico, eso es indudable, y no se puede recomendar el consumo de alcohol. Hay algunos estudios que se han hecho de cierta protección del alcohol a nivel cardíaco, pero siempre se hablan de cantidades de alcohol muy pequeñitas. A nivel del organismo en general, los órganos del tubo digestivo y a nivel neurológico, los que más se dañan por el consumo de alcohol. Pero es un tóxico que puede dañar cualquier órgano, claro. El alcohol es la segunda causa de cirrosis en España, después de la infección por el virus de la hepatitis C. Y es una causa de muerte muy importante. El que tiene una cirrosis hepática, generalmente cuando se descompensa se muere en 5 años. Y esto, estamos hablando de gente joven, 40, 45, 50 años, que se mueren por beber alcohol. Es verdad que es necesario beber alcohol durante mucho tiempo y importantes cantidades de alcohol, pero bueno, importante es que a lo mejor estamos hablando de entre 3 a 6 cervezas, latas de cerveza al día, ya pueden provocar una cirrosis a 10 años. El alcohol es responsable directo y absoluto del 2% de las muertes anuales, unas 8.300 personas. Se calcula que los alcohólicos dejan de vivir por muerte prematura una media de 20 años. Conocemos y tenemos cada vez más estudios en que el consumo de alcohol per se, principalmente en adolescentes y en jóvenes, produce daño cerebral. La manifestación de estas lesiones son principalmente los fallos de memoria, la disminución de la capacidad de atención, la disminución de la capacidad de planificar las cosas. A largo plazo, el alcohol lo que va a producir es dependencia, que es el síndrome más conocido. Además de la dependencia, el alcohol puede producir
a largo plazo cuadros de psicosis por alcohol, cuadros de demencia por alcohol. Prácticamente todos los trastornos psiquiátricos que conocemos pueden desencadenarse por el alcohol. Hacer una dependencia necesitamos dos cosas. Necesitamos, por una parte, la sustancia que sea capaz de producir adicción, que son sustancias que actúan a nivel del circuito de recompensa cerebral, provocan una alteración de la dopamina a ese nivel que hace que sea la sustancia una de las cosas más importantes para ese individuo. Y por otra parte tenemos al individuo. No todos los individuos tienen la misma capacidad de hacerse adictos cuando contactan con una sustancia de abuso. Conocemos que los hijos de dependientes de alcohol tienen más riesgo de desarrollar dependencia. Hay factores también relacionados con la edad de inicio en el consumo. Cuanto más joven se inicia en el consumo, más riesgo hay de que aparezca una dependencia posterior. Y hay otra serie de factores que no conocemos bien. Entonces, cuando tenemos a una persona, podemos decir, esta persona tiene un riesgo elevado de hacerse adicto, pero muchas veces lo sabemos a posteriori. Y lo que es difícil es decir de una persona que no tiene riesgo de hacerse adicto. Todas las personas que estamos aquí venimos a recuperarnos de la convivencia con un alcohólico. Me llamo Pilar. Y bueno, la alcohólica era mi madre, con lo cual lo he aprendido desde muy pequeña. En casa no había orden, se faltaba el respeto, había malos modos, había todo lo que conlleva esta enfermedad. Yo la verdad es que estaba loco, no sabía qué hacer. Una mujer alcohólica, 2 niñas pequeñas, el trabajo, todo, y la casa me podía toda la situación, a mí me desbordaba aquello. Un día a las 3 de la mañana llamó la Guardia Civil al teléfono de mi casa diciendo que mi hijo se había estrellado con el coche nada menos que en Valencia. El no llegar nunca a final de mes, el que siempre venía con la excusa de decir que no me pagan, es que me deben dinero, siempre le debían dinero, la empresa va mal, la empresa va a cerrar, por eso no me pagan. Me van saliendo muchos miedos, voy reconociendo muchas angustias, tengo mucha desconfianza, soy controladora. Y otra cosa muy importante, esto es una enfermedad de contagio. Yo llevo muchos años que no llevo conviviendo con el alcohol, pero mis hijos están afectados. Qué duro, ¿verdad? Para una madre tener que echar un hijo de su casa. Más duro es todavía cuando le ves en la boca del metro, pidiendo para poder sobrevivir. Y decir, es que es la única ayuda que puedo hacer por él. A mí me decían, es que claro, es que eres tonta, es que tienes que separarte, es que eso no se puede consentir. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo lo hago? Y ahí ya se callaba todo el mundo. Fui capaz de irme a la cama, de tumbarme, de descansar, de poderme levantar al día siguiente, porque me transmitisteis que no soy dueño de la vida de nadie. Y poder pasar ese mensaje de esperanza a las personas que llegan afectadas pues, por su convivencia con un alcohólico. Y nada más. Gracias. Bueno, pues yo la primera vez que probé el alcohol recuerdo que fue con unos amigos míos que también eran deportistas y tendría unos 18 años o así. La verdad es que yo le tenía bastante asco, ¿no? No me gustaba porque no le encontraba buen sabor y me acuerdo que tenía una amiga que después de las vacaciones me había dicho este verano salí tal, bebí cerveza y yo decía, pero ¿cómo puedes beber cerveza si está malísima, no sé qué? Y a partir ya de cuando empecé a salir un poquito más, a cenar por ahí con las amigas y esto, empecé a probar pues lo típico, el vino, la sangría, estas cosas, ¿no? Y poco a poco me fue gustando el vino, la cerveza no me acaba de gustar nunca mucho, pero bueno, empecé a apreciar lo que es el vino y estas cosas, ¿no? Muchos jóvenes se piensan que solo si beben y se emborrachan se lo pasan bien y no es verdad, porque yo he tenido una vida súper divertida, me lo he pasado súper bien, he salido con mis amigos mucho y no he necesitado de emborracharme cada fin de semana ni nada para pasármelo bien. O sea, tampoco diré que no he probado el alcohol, ni no he bebido, ni nunca he bebido un poquito de más, pero no es necesario para pasárselo bien. La
Las mujeres son más vulnerables al alcohol que los hombres porque tienen menos capacidad para metabolizarlo. Pues que yo no aguanto mucho, ¿sabes? Pero yo creo que aguantarlo es un símbolo de fuerza, fortaleza. Sí. Las intoxicaciones agudas son más rápidas. La cirrosis alcohólica y las complicaciones neurológicas y psiquiátricas aparecen antes. ¡Por la libertad, compañeras! Las mujeres beben menos que los hombres, pero no las jóvenes, que beben tanto como los jóvenes. Casi un 5% de las chicas entre 15 y 19 años está en el grupo de bebedores de riesgo o gran riesgo. Bebemos como bebe cualquier persona de este país, así que no somos muy diferentes. No con mucha frecuencia, pero sí, supongo que una vez al mes. Yo nunca, hijo. Y ya no creo, porque ya con 79 años tengo que estar muy desesperada para borracharme. La intoxicación por alcohol puede favorecer las relaciones sexuales sin medidas de protección y los embarazos no deseados. Por otro lado, el consumo de alcohol es nocivo para la fertilidad, para la continuidad del embarazo y para el desarrollo del feto. A más cantidad de alcohol y a más gradación de alcohol, pues mayores complicaciones pueden existir en el embarazo. Entonces las complicaciones pues van un poco también por trimestres. En el primer trimestre, los abortos. Y en fases más avanzadas, pues nos encontramos de lo que nosotros podemos diagnosticar en el embarazo, pues crecimientos intrauterinos retardados, lo tenemos que sospechar ante mujeres que vemos que los fetos no crecen y les citamos cada 2 semanas y el crecimiento ha sido mínimo o nulo. Y en 4 semanas pues lo mismo. Entonces ya empezando a investigar un poquito, pues muchas ya nos confiesan que consumen alcohol. Luego también se asocia con amenazas de parto prematuro y con partos prematuros. Se conoce desde hace mucho tiempo lo que se llama el síndrome alcohólico fetal. ¿En qué consiste este síndrome? Pues bueno, son niños que crecen muy poco antes de nacer, por el efecto del alcohol, no por otras circunstancias. Otro es que nacen y siguen sin medro, es decir, siguen sin engordar y crecer adecuadamente. Después tiene una serie de malformaciones, por ejemplo en los riñones, por ejemplo en el corazón, y luego tienen una facies, una cara especial. Queda un detalle que es el más importante y el más definitivo, que es que supone un retraso mental definitivo. Hay muchos gobiernos donde la causa más importante de retraso mental en la infancia, y quiere decirse que a lo largo de toda la vida,